19S. Libro. Cuento número 2. El presente. Capítulo 3. Solo. Una persona más se mantuvo a la distancia, detrás de los dos hombres que se acercaban por el frente. Sabían lo que hacían. Alcancé a distinguir a dos mujeres y a un hombre observando todo desde una camioneta a una cuadra de distancia, estacionada entre los escombros de las calles alumbradas en aquella madrugada de septiembre. El instinto de Tabata fue continuar grabando. Ella colocó su celular en el selfie stick que llevaba siempre. Después lo clavó al suelo junto a donde se encontraba sentada. Ajustó la cámara a prueba de agua en el casco que ella llevaba puesto. Tiempo después, llegué a ver el video de lo que ella grabó. Visualmente era llamativo. Fuera de eso, solo se veía a un sujeto peleando contra otro grupo de individuos en un escenario de edificios destruidos y ruinas en el exterior de la ciudad. Caminé hacia los dos que venían frente a mí. Al llegar a ellos y estar frente a frente, a uno lo golpeé dando con mis dos puños al mismo tiempo. Con uno lo golpeé en el estómago y con el otro golpeé su pecho. El otro sujeto me dio un puñetazo, el cual alcancé a cubrir con mi brazo derecho. El sujeto que golpeé cayó al suelo y tardó un par de segundos en reponerse. El otro individuo siguió lanzándome golpes, los cuales comencé a defender con movimientos de box. Subí mis dos manos, cubriendo con mis puños mi cara y con los codos mis costillas. Me dio un par de golpes más, los cuales no dieron más que en mis codos. De inmediato contraataqué, golpeándolo en la quijada 2 veces, primero con la izquierda y luego con la derecha. Cayó al suelo. Le di un tercer puñetazo en la sien. No se levantó más. Faltaba uno. Me dio un par de golpes nuevamente, los cuales se estrellaron uno en mi hombro y otro en mi codo. Los otros dos sujetos que se acercaban casi llegaban a nosotros. Ni siquiera se preocuparon en correr. Uno se acercaba por la derecha y el otro por la izquierda. El otro sujeto continuaba solo observando a la distancia. Lo vi con más detenimiento y observé que tenía un águila tatuada en el cuello, en toda la parte de enfrente. Supe que tenía que actuar rápido. No podía exponer a nadie más tiempo y que alguien se acercara a ellos mientras peleaba con esos sujetos. Además, tenía que vencerlos rápido. Podía pelear con algunos al mismo tiempo, pero no con más. Segundos antes de que el sujeto que se acercaba por la izquierda llegara a nosotros, el hombre más cercano me lanzó un golpe, el mismo que bloqueé con mis brazos. Era momento de hacer uso de uno de los movimientos que ya había practicado cientos de veces durante los últimos años. Ataques que ya mi cuerpo había memorizado. Me acerqué a él con velocidad suficiente como para que no tuviera tiempo de reaccionar. Di un golpe con la derecha, seguido de uno con mi puño izquierdo. Esto abrió su defensa. Con la inercia del movimiento di un puñetazo con mi mano derecha justo en el pecho del sujeto. Esto le sacó el aire y terminó de hacer que bajara los brazos. Con ambas manos lo sujeté de la cabeza y jalé su rostro hacia abajo, al mismo tiempo que subía mi rodilla y lo dejaba inconsciente con un rodillazo en la quijada. Sentí el golpe del hombre que se acercaba a mí por la derecha. De inmediato, el de la izquierda comenzó a lanzarme golpes y patadas que cubrí. Algunos los alcanzaba a esquivar.
Tenía que cambiar mi estilo de pelea. El box no me serviría en ese momento contra dos oponentes. Sujeté el brazo de uno con mis dos manos. Con el impulso de su movimiento y la fuerza con la que lo jalé, giré y lo pude lanzar hacia el otro oponente, cayendo ellos al suelo a unos cuantos metros de distancia. Esto claramente lo sorprendió. El sujeto que observaba a la distancia cruzó los brazos. Aproveché esos segundos mientras se ponían de pie. Levanté las mangas que cubrían mis brazos y me quité las pulseras con peso que tenía puestas todo el tiempo, incluso antes de esa noche, y cuando no entrenaba. Quité también las de mis tobillos. Las 4 las dejé caer al suelo mientras las iba retirando. Al ponerme de pie, di algunos saltos mientras los dos sujetos nuevamente se acercaban para atacarme. El hombre, con el águila tatuada en el cuello, silbó fuertemente. Los dos sujetos se detuvieron. Las dos mujeres y el hombre que estaba con ellas en la camioneta salieron y se dirigieron hacia él. Ambas mujeres tenían un bate de béisbol cada una. Y otros 4 sujetos más aparecieron de la nada. Ellos se dirigieron hacia la pelea. El mismo sujeto que me atacó y lancé por los aires hizo lo mismo. Me atacó con el mismo golpe. Rápidamente y con fuerza lo sujeté nuevamente del antebrazo y con su propia fuerza lo volví a arrojar al suelo. El otro sujeto llegó hasta mí y me propinó un golpe. Levanté mi rodilla al instante y ésta chocó en su pecho, haciéndolo retroceder lo suficiente como para dar un gancho en su costilla derecha. Esto lo hizo agacharse mientras me tiraba un par de golpes más. Con mi pierna derecha di una patada en su rodilla izquierda. Su postura descendió aún más. Con la misma pierna derecha le di 2 patadas más, una en la cadera y otra en la cara. Cayó al suelo inconsciente. El sujeto que lancé al suelo se puso de pie y corrió hacia mí. Noté el enfurecimiento en su rostro. Lo volví a lanzar al suelo con su mismo impulso. Los otros 4 sujetos llegaron hasta mí. Ten cuidado, hay otros 2 escondidos entre los escombros de los edificios. Tabata me advirtió por el audífono que teníamos en el oído. Ella, mientras manejaba el pequeño robot, el hombre que se adentraba entre los escombros y la escuchaba por las bocinas en el interior del edificio, y yo. Estoy segura de que se mantendrán escondidos hasta que el otro los llame, dijo. Gracias, respondí mientras uno de los sujetos me golpeaba en un hombro. Al decirle esta palabra a Tabata, un recuerdo volvió a mi mente, un recuerdo de los últimos 3 años mientras cuidaba a mi padre enfermo y no tenía nada más que hacer que atenderlo y entrenar en la sala del departamento donde vivíamos. Recordé la primera vez que me coloqué la máscara azul y golpeaba el costal de box. Hacía frío. Mi padre gritó y me sacó de la concentración mientras golpeaba el costal de box. Él se había caído de la cama y al ya no poder moverse más, tuve que ir corriendo hasta su lecho sin tener tiempo de quitarme la máscara. Llegué a él y lo moví un poco mientras me acomodaba para levantarlo y subirlo de nuevo a la cama. ¿Quién eres?, él me preguntó. Soy yo, papá, tu hijo, le dije mientras me levantaba la máscara y dejaba que viera el rostro de su hijo. No pude evitarlo y lloré mientras lo observaba. Lo levanté del suelo y volví a acomodarlo en donde había pasado los últimos 3 años. Gracias, hijo, dijo mi padre mientras le daba los medicamentos en turno. Al tomarse las pastillas, vio algunos minutos la televisión. Le encantaba ver Mentes Criminales y volvió a dormir. Después,
de cerciorarme que se encontrara bien, volví al costal de box. Movimiento número 7. Me dije en voz baja y comencé el golpeo al costal de entrenamiento. Salí de mi recuerdo y volví a ese presente, mientras peleaba con ellos. El primero de los 4 llegó a mí y lanzó una patada hacia mi estómago. Nuevamente cambié el estilo de pelea. Con mi brazo izquierdo sujeté su pie y con mi codo derecho lo golpeé en la coyuntura de la rodilla, un poco más cercano al músculo y nervio de la pierna. Esta se dobló. Solté su pierna y con mi puño izquierdo lo golpeé en el oído. Cayó al suelo desmayado. En ese instante, 2 sujetos llegaron a mí y el tercero me golpeó por la espalda, primero en la costilla y después en la nuca. Yo ya esperaba sus movimientos, pero el dolor comenzaba a surtir efecto, a pesar del calor en mis músculos durante la pelea. Movimiento número 3. Me dije en voz baja. Adopté una postura de kung fu, en la que incliné mi cuerpo sobre mis rodillas. Casi tocaban el suelo. Mi pecho tocaba mi muslo. Extendí mis 2 brazos hacia atrás, mientras que las palmas de mis manos y mis dedos los extendía hacia el cielo. Mantuve la mirada fija en el frente. Esperé su ataque y entonces contraataqué yo. Recordé la vez que me tomé una selfie haciendo esa misma pose, llevando el mismo chaleco azul sobre la sudadera amarilla y la máscara azul puesta en la cabeza. El primero en lanzarme un puñetazo recibió de mi parte un golpe con mis nudillos justo en sus nudillos. Retrocedió haciendo gestos de dolor. El segundo lanzó una patada hacia mí y un puñetazo. Ambos los esquivé con facilidad. El tercero me atacó sujetándome por la cintura y tirándome al suelo. Quiso tomar mis puños y colocarse encima de mí. Sujeté sus hombros con cada una de mis manos y lo jalé en mi dirección, haciendo que la gravedad y su peso lo atrajeran hacia el suelo, y el cabezazo que le di en la nariz. La sangre comenzó a correr por primera vez. Aún no era la mía. Lo hice hacia un lado y le di 2 codazos, uno en la sien y otro en la quijada. Permaneció desmayado también, igual que los anteriores. Los otros 2 me atacaron al mismo tiempo. Lancé un par de golpes a uno. Este esquivó ambos. Por primera vez pensé en que podrían ganar. No debía permitir que fuera así. Uno de ellos, al esquivar mis golpes, se adelantó y me golpeó en la cara. De inmediato, el otro dio una patada en mi pierna. Me incliné un poco al sentir el dolor en el músculo. El mismo sujeto lanzó una patada más a mi cara. La detuve y de inmediato lo sujeté por el cinturón y lo cargué, azotándolo en el suelo. Después de soltarlo, con mi mano derecha, le di un puñetazo en la quijada y luego otro y otro. Cayó inconsciente, mientras aún lo sujetaba del cuello de su camisa y recordaba todo lo perdido en los últimos años. En ese momento, una de las mujeres me dio un golpe con el bate de béisbol, golpeándome justo en el mismo costado en donde me había golpeado en el edificio anterior al caer. Aquella mujer me golpeó con tanta pericia que estoy seguro de haber escuchado crujir el hueso de mi costilla. Permanecí un par de segundos en el suelo. El hombre que había arrojado al suelo incontables veces se abalanzó sobre mí al pensar que estaba vencido. Esta vez lo sujeté de la camisa y lo arrojé a la mujer que me acababa de golpear. Ambos cayeron al suelo. «Ya quédate ahí», le dije al sujeto mientras yo tomaba el bate de béisbol del suelo y lo lanzaba hacia ellos, pasando de largo sin tocarlos e impactándose en la pared a sus espaldas, rompiéndose al chocar con el concreto. Se fueron corriendo del lugar.
El otro sujeto se vio apoyado en ese momento por el hombre con el tatuaje del águila en el cuello. Este caminó hacia la pelea. Los dos comenzaron a atacarme a golpes sin piedad. Tienes que ayudarlo. Alcancé a escuchar que la otra mujer le decía al hombre que la acompañaba antes en la camioneta. Ella decía esto mientras arrojaba el bate al suelo. El hombre, que parecía tener cierta intimidad emocional con aquella otra mujer, le entendió con la mirada. Corrió en dirección nuestra a ayudarnos. Oye, me dijo Tabata, ten, dijo mientras sacaba un bastón extensible de la mochila y me lo arrojaba. Al momento de tomarlo, sujeté un extremo de un lado con una mano y otro extremo con la otra. Ya los tenía preparados, unidos con velcro. Eran 2 bastones extensibles que separé en ese momento, tomando uno en cada mano. Crucé ambos brazos y los extendí de golpe. La inercia del movimiento hizo que los 2 bastones se extendieran a mis costados, mientras que los dos sujetos que se acercaban a mí se detuvieron un momento al ver la forma en la que me defendería. Con el bastón de metal que sujetaba con mi mano izquierda, di 7 golpes en el escombro más cercano que encontré. Esto simulando una mentada de madre y recordando una película de Bruce Lee que acababa de ver recientemente. Los últimos 2 oponentes comenzaron a avanzar hacia mí. El hombre del tatuaje del águila en el cuello permaneció detrás. Sin duda, era mucho más grande de tamaño que todos nosotros. Al otro sujeto lo golpeé en la rodilla con el bastón extensible. Dobló su cuerpo y antes de que pudiera golpearlo nuevamente con el bastón, el hombre del águila en el cuello me dio una patada en el abdomen, haciéndome salir volando un par de metros. Solté uno de los bastones, el otro lo sujeté firmemente a mi mano. La costilla me dolió de una manera brutal. Apenas y pude respirar por los siguientes segundos. Los 2 sujetos se ayudaron mutuamente a reincorporarse y de inmediato se dirigieron hacia mí. Observé todo rápidamente, moviendo de un lado a otro mis ojos, analizando todo. Tabata hablaba con el ayudante que entró a las ruinas del edificio, ayudados por el robot que construí a partir de un robot que compré en una tienda comercial. El sujeto del águila tatuada en el cuello parecía medir 1,80 m o más, y el otro se acercaba a mí con pasos largos. Sin que él lo esperara, un puñetazo se impactó en su estómago, haciéndolo perder el aire en sus pulmones y doblegándolo hacia el suelo, sin que pudiera moverse más. El acompañante de las mujeres en la camioneta al fin decidió hacerle caso a una de ellas. «Lo siento», gritó al hombre con el tatuaje del águila. «Ella tiene razón. Debemos ayudar». Al terminar sus palabras, caminó colocándose a mi lado. «Así que, ¿cómo le ganamos?», preguntó. «¿Viste Civil War?», le contesté aprisa mientras el sujeto del águila nos atacaba. «Sí», alcanzó a responder antes de que recibiera un golpe por parte del sujeto tatuado en el cuello. Pareció entender de inmediato. Yo di un golpe con el bastón en la rodilla del enemigo. Después intenté darle un golpe en el rostro, pero antes de que lo consiguiera, el sujeto tomó mi mano inutilizando mi golpe. Solté el bastón dejándolo caer y antes de que tocara el suelo, lo pateé hacia mi compañero momentáneo. Él lo sujetó en el aire y comenzó a atacar al oponente mientras el hombre del águila se abalanzaba a golpes sobre mí. Uno de los golpes de mi compañero afectó el cuerpo del oponente, ya que éste gimió de dolor y cambió de dirección atacándolo. Lanzó el bastón hacia el cielo,
lo más alto y fuerte que pudo. Al ver esto, yo di una patada en la rodilla de nuestro contrincante. Este se dobló un poco, descendiendo del 1,80 hasta casi quedar de rodillas. Mi compañero le dio una patada en la cara. Al menos debió haber astillado algún diente. Por un momento pensé que ganamos. Mis reflejos aún se encontraban bien, a pesar de la costilla rota y el resto de los dolores en mi cuerpo. Tomé el bastón en el aire justo antes de que cayera al suelo. Le di un golpe en el estómago con el bastón y se quedó sin aire, tirado justo en el suelo. Los dos sujetos de los que me había advertido Tabata salieron de su escondite, golpeando a mi compañero y dejándolo inconsciente. Todo volvió a detenerse por un segundo. Esa fue una de las primeras veces que pude sentirlo. Eso que llaman estado de gracia. Pude conectarme con todo lo que se encontraba a mi alrededor. Mi cuerpo parecía no resistir más. La punzada en mi costilla era cada vez más fuerte. Respiré. Recordé lo que había aprendido al respecto del Tai Chi y manejo de energía. Imaginé cómo un flujo de energía recorría mi cuerpo, empezando en mi estómago y recorriendo hacia mi columna vertebral, hasta mi cabeza y bajando por mi pecho, llegando a mi estómago y subiendo otra vez hacia mis brazos y bajando a mis pies, regresando a mi estómago. Todo esto ocurrió tan rápido que cuando abrí mis ojos sentí el golpe del otro sujeto en mi cara, haciéndome dar un paso hacia atrás y quedando en posición de ataque. Permanecí inmóvil y él también. De forma rápida y a una distancia muy corta le di un puñetazo en el abdomen, el cual lo hizo dar un par de pasos hacia atrás. Caminé en dirección de él y volví a golpearlo en el pecho. No se levantó más. El hombre del águila tatuada en el cuello me lanzó un golpe que pude esquivar. Sujeté su brazo con mi mano derecha y con el puño izquierdo di un golpe en la coyuntura del codo. Doblé su brazo, di un golpe más con el mismo puño en sus costillas y después en su quijada. Esto solo lo inutilizó unos segundos. De inmediato se lanzó al contraataque, con su puño izquierdo sobre mí. Crucé mis brazos y golpeó en mi defensa. Casi me hace llegar al suelo con su fuerza. Muy bien, lo tenemos. La voz de Tabata sonó en mi oído a través del auricular. Todos se encuentran a salvo, a menos de un minuto de que salgan de los escombros del edificio. Vuelve. No hace falta que sigas peleando. Yo creo que sí. ¿Por qué lo haces? Vuelve. En ese instante, al terminar su pregunta, sentí que esa fuerza en mi interior, si debería explicarla de alguna manera, fue como un fuego recorriendo mi cuerpo. Superé la fuerza de mi contrincante logrando ponerme de pie a pesar de su fuerza y la rabia y la ira que yo sentía. Di un golpe en el estómago de mi rival. Mi cuerpo parecía no poder responder más. Por eso opté por los movimientos coordinados aprendidos con anterioridad por mis músculos. Movimiento número 9. Dije en voz baja. Un golpe con mi codo se impactó en su rostro. Se puso de pie de inmediato, sin permitirme terminar mi movimiento. Dio 3 golpes seguidos a mi rostro. Los 3 impactaron de lleno en mis pómulos y frente. Caí de rodillas. Giré, rodando en el suelo para que no pudiera darme un golpe más. En ese momento el otro sujeto me atacó, dando un par de golpes más sobre mí estando yo aún en el suelo. Di una patada en su pierna y éste cayó también al suelo. Lancé una patada más a su cara
mientras se incorporaba, y al final grité dándole un puñetazo en el antebrazo mientras lo sujetaba con mi otra mano. Creo que le rompí el cúbito y el radio con un golpe de mi puño derecho. Lanzó un grito que retumbó en la fría noche. No pudo más que retorcerse de dolor en el suelo. Un nuevo recuerdo acudió a mi mente. El recuerdo de los tantos días que pasé golpeando esa columna de concreto, cemento y metal, siendo golpeado sin cesar, una y otra vez, por mis puños desnudos, hasta sangrar. Listo, ya han salido, dijo Tabata al encontrarse seguros. Es hora de irnos. Lo pensé. No estaba en mi naturaleza. Huir. Además, quería ver la fuerza de ese oponente. Váyanse, yo los distraeré un momento más. Te veo en donde dejaste tu auto, le dije. Quité el audífono de mi oído y lo puse en la bolsa de mi pantalón. Caminé hacia mi oponente, parándome frente a él. Guerrero del Águila, no hace más de 500 años peleabas por tu pueblo. Para ayudarlo. ¿Por qué no haces lo mismo ahora? Le dije. Peleo para mí mismo. El sujeto con el tatuaje respondió. Pelea entonces.